Muy bien. Pues como les comentaba, como comentaba Antonio, la masterclass de hoy tratará sobre construcción de aplicaciones con Console Multiphysics y incluirá una breve explicación de nuestro profesor de la asignatura, de esta asignatura concreta, en el Máster MUCON de la asignatura de construcción de aplicaciones, que es el profesor Alejandro Cifuentes López. Yo haré una primera introducción a la construcción de aplicaciones con Console Multiphysics. Después Alejandro nos ofrecerá esta masterclass y para terminar pues repasaremos las posibilidades de formación en esta disciplina que hay dentro del Máster MUCON, del Máster Universitario Online en Simulación Numérica en Ciencia e Ingeniería con Console Multiphysics. Y bueno, y después estaremos abiertos a responder las preguntas que nos hagan llegar, que nos formulen. Bien, para los que no conozcan el software, voy a hacer una breve introducción. Console Multiphysics es un software de simulación numérica que nos permite realizar modelos en diferentes áreas. Por ejemplo, simulaciones de tipo mecánica, de flujo de fluidos, electromagnetismo y de ingeniería química o química. Está especialmente adaptado a las simulaciones multifísicas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que con este software podemos tratar fácilmente fenómenos acoplados. Cuando tenemos dos o más fenómenos físicos que se influyen mutuamente y también sin ningún tipo de limitación en cuanto a la naturaleza de esos acoplamientos o combinaciones que podamos producir. Eso nos permite hacer simulaciones más realistas porque podemos acoplar diferentes efectos. También podemos trabajar con una sola física, es decir, con ecuaciones dentro de un solo área. En este caso, la ventaja que proporciona es que el entorno de modelado y el flujo de trabajo es el mismo independientemente de cuál sea el área en que estemos trabajando, si es electromagnetismo o fluidos o estructural, etc. El abanico de simulaciones que podemos realizar es muy amplio. Pues podemos realizar simulaciones en todos estos grupos que ven aquí, de acústica, química, calor, estructural, eléctrica, fluidos. Podemos escribir nuestras propias ecuaciones, podemos hacer cálculo de optimización y todo esto lo podemos integrar dentro de los modelos multifísicos. Una vez que tenemos creados los modelos multifísicos, un modelo de simulación numérica para un dispositivo o un fenómeno concreto o cualquier experimento concreto, una vez que tenemos ese modelo multifísico y lo tenemos funcionando y vemos que da los resultados esperados y podemos trabajar con él, podemos pasar a la creación de una aplicación sobre ese modelo, que es lo que tenemos aquí abajo. Existe una herramienta que es el constructor de aplicaciones, que nos permite crear una interfaz gráfica eh, donde podemos poner una serie de parámetros seleccionables y ventanas gráficas para que ese modelo lo pueda utilizar otra persona que no sepa nada de la realización de simulaciones numéricas, ni de cómo se utiliza Console Multiphysics, ni nada más. Lo puede utilizar otra persona para hacer simulaciones
y donde nosotros le damos pues, cuáles son los parámetros y las opciones que puede variar. Es decir, que tenemos un modelo, a partir de ese modelo podemos crear una interfaz de usuario para ese modelo y eso lo puede utilizar cualquier otra persona que no sea especialista en simulación numérica. Esa es la motivación de la construcción de aplicaciones en Console Multiphysics. Aquí tengo unos cuantos ejemplos de simulación para que puedan apreciar que se puede utilizar en áreas muy diversas. Por ejemplo, en transferencia de calor, aquí tenemos el enfriamiento dentro de un molde de inyección, donde tenemos transferencia de calor también con cambio de fase, vibraciones de una hélice, como ejemplo de mecánica estructural, eh, un filtro de motor diésel, como un ejemplo de simulación en ingeniería química, eh, una antena helicoidal, que sería una simulación de radiofrecuencias, acústica, un transformador, etc. O sea, podemos simular en áreas muy diferentes. Esto que les muestro ahora es la estructura del software. Hay una plataforma principal, que es la plataforma Console Multiphysics propiamente dicha, donde aquí vienen pues todas las herramientas necesarias para realizar las simulaciones. La geometría, la asignación de materiales, un conjunto de ecuaciones físicas básicas, los algoritmos de mallado, los resolvedores, herramientas de postprocesado, etc. Y después, dependiendo de las necesidades de cada usuario, se le pueden añadir diferentes módulos especializados en áreas concretas. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la plataforma principal, puesto que la herramienta para construir las aplicaciones está integrada en la plataforma principal, en la versión de Windows. Y una vez que tenemos los modelos hechos, utilizando esa herramienta podemos construir las aplicaciones. Esa herramienta que ahora veremos y que también la utilizará el profesor Alejandro Cifuentes. Esas aplicaciones también tenemos otros productos que ven aquí abajo que son para distribuir esas aplicaciones, o sea, para hacerlas llegar de diferentes formas a pues, otras personas que puedan utilizar la simulación en una interfaz gráfica que le hemos creado en la aplicación. Y hay dos opciones para esa distribución de aplicaciones, que son el compiler, console compiler, que nos permite compilar la aplicación y crear un programa totalmente aparte de Console Multiphysics que se puede ejecutar en cualquier ordenador sin tener Console Multiphysics, sin saber nada de simulaciones. ¿Vale? Que este es el compilador. Y hay otro que es el Console Server, que es crea un servidor a través de un entorno web. Se pueden acceder dentro de una organización a esas aplicaciones creadas por un cierto departamento de simulación y el resto de personal pues, puede ejecutar esas aplicaciones dentro del servidor de console que tienen la organización. Bueno. Entonces, bueno, nos centramos aquí vamos a ver sobre todo la parte de construcción de aplicaciones, pero que simplemente para resaltar que existen también opciones para después distribuir esas aplicaciones. Bien, ¿qué es? Perdón, quiero quitar esto, vale. Vamos a empezar hablando de qué es una aplicación de simulación. Una vez que tenemos un modelo, como pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos aquí un modelo de un apilamiento de baterías, ¿vale? Pues de litio o de lo que sea. Tenemos el modelo funciona bien, y ahora podemos construir una aplicación de simulación, que es una interfaz de usuario construida sobre ese modelo integrado en Console Multiphysics. ¿Para qué? Pues para tener una forma intuitiva y eficiente para interactuar con el modelo a través de esa interfaz de usuario, de forma que la pueda utilizar alguien que no sea especialista en simulación. Las funcionalidades que tiene esta aplicación pues son las entradas y salidas. Por ejemplo, el profesor Alejandro Cifuentes nos va a hablar sobre algunos tipos de entradas que tiene en la construcción el constructor de aplicaciones. Entrada y salida para tareas específicas, y podemos controlar también, pues hacer muchas cosas sobre ello. Por ejemplo, controlar cuál es el intervalo de validez de esas entradas de la aplicación. Podemos generar documentación una vez que tenemos simulaciones hechas en nuestra aplicación, podemos generar informes, etc. Y desde
desde ese constructor de aplicaciones podemos dar acceso al usuario a cualquier característica que se encuentre en el Model Builder, que es el constructor del modelo. ¿Para qué sirven las aplicaciones? Bueno, pues la aplicación que tiene, o sea, la motivación que tiene la construir estas aplicaciones es que permite que un grupo mucho más grande, pues de ingenieros y científicos, se beneficie de las simulaciones multifísicas que han realizado pues, otros personal expertos en simulación. ¿De acuerdo? De forma que puede haber un pequeño grupo de expertos en simulación que puede crear, no solamente crear el modelo, sino crear una aplicación para que lo cree un conjunto de personas mucho más grande. Por ejemplo, dentro de una organización podemos hablar pues, de desarrolladores de productos que pueden utilizar esa aplicación para optimizar el producto o para ver qué cambios pueden hacer y qué influencia tienen esos cambios que hacen en el producto sobre su funcionamiento. Personal de producción, de la parte de producción, si quieren hacer cambios pues, de ciertos mecanismos de producción, puede ser utilizado por personal de laboratorio que no sea experto en simulación. O, por ejemplo, si nos vamos al ámbito académico, pues podríamos crear aplicaciones de tipo docente para los estudiantes. O si estamos haciendo un trabajo de investigación, crear una aplicación para que otros investigadores en otras universidades, si tenemos la aplicación compilada, pues puedan jugar con el modelo teórico que hay debajo de esa aplicación. Entonces, esta es la motivación de crear aplicaciones. ¿Cómo se crea una aplicación en Console Multiphysics? Bueno, en primer lugar tenemos que tener un modelo funcionando y después utilizamos una herramienta que se llama el Application Builder, el constructor de aplicaciones, que viene integrado, viene incluido en la plataforma principal de Console Multiphysics en su versión de Windows. Las versiones de Mac y de Linux pueden ejecutar aplicaciones, pero no viene esta herramienta para crearlas. Y dentro del Application Builder hay dos herramientas fundamentales, digamos dos partes fundamentales, que son el editor de formularios o de formas, también podríamos traducir así, que es la parte encargada del diseño de la interfaz de usuario, donde incluso es tan sencilla que a veces podemos simplemente arrastrar y soltar elementos pues, de entrada y salida dentro de la aplicación. Y tenemos una serie de widgets o de elementos disponibles como plantillas que podemos integrar en nuestra aplicación. Cada uno de esos elementos que ponemos en nuestra aplicación puede estar ligados a ciertos nodos, a ciertas características del propio modelo. Por ejemplo, puedo poner una entrada para uno de los parámetros que están definidos en el modelo, de forma que yo puedo cambiar ese parámetro. O puedo poner una entrada para elegir ciertos materiales del modelo que están definidos en el Model Builder. ¿Vale? Bien, ese es el editor de formularios o de formas. También tenemos otra herramienta que es el editor de métodos. El editor de métodos es otra parte del constructor de aplicaciones que nos permite hacer una programación para automatizar ciertos procesos. Automatizar procesos dentro de la propia aplicación, o sea, si le damos a este botón que se ejecute un método, un trocito de programación y haga una serie de tareas, se puede utilizar de ese método dentro de la propia aplicación o también se pueden utilizar métodos en la parte del modelo, es decir, que cambie características del modelo en sí mismo. Y bueno, esta construcción de métodos es, digamos, un editor de programación que está basado en Java, aunque tiene pues las peculiaridades de los comandos para trabajar con Console Multiphysics. Esta es, bueno, pues esto es la pinta que tiene el editor de formularios, que es Form Editor. Vemos como aquí podemos ir construyendo la interfaz de usuario, añadiendo los diferentes elementos y haciendo los ajustes de cada elemento. Tenemos también un árbol para almacenar todos los formularios y los métodos que tengamos y otras características en una estructura en forma de árbol parecida a la estructura en forma de árbol que tiene el constructor de modelo. Y este es el editor de métodos. El editor de métodos donde podemos crear diferentes piezas de programación y aquí podemos escribir las tareas que queremos que realice el método. Y tenemos muchas herramientas que nos facilitan esta programación de métodos.
Bueno, vamos, antes de terminar, simplemente mostrando algunos ejemplos, antes de dar paso al profesor Alejandro Cifuentes. En Console Multifici, por ejemplo, voy a abrir una de estas aplicaciones. Aquí. Un momentito, voy a llegar al directorio. Y voy a abrir una, en principio, más o menos sencilla. Que es, es una aplicación sobre un diapasón. La construcción de un diapasón que nos tiene que dar un La pues, para afinar un instrumento o lo que sea. Bueno, aquí tenemos, esta es la ventana principal de Console Multifici. Aquí tenemos el Model Builder, el constructor de modelos, y tenemos nuestro modelo completamente realizado con sus resultados, etcétera. Bueno, en este caso no lo tengo representado, pero podríamos tener los resultados calculados. Y vemos que aquí hay esta herramienta del constructor de aplicaciones. Si lo pulsamos, nos vamos a la parte del constructor de aplicaciones, ¿vale? Que es esta que le he mostrado aquí. Entonces aquí podemos crear las diferentes formas. Por ejemplo, vemos aquí tenemos una sección de formas, donde tenemos pues, una forma principal de información. Esta es la forma principal porque, bueno, esta aplicación tenemos un preview, la podemos ejecutar tanto en un ordenador como una tableta, como en un móvil, un dispositivo móvil. Y pues puedo abrir, esta sería la interfaz de usuario que hemos creado. Bueno, cada uno de estos elementos lo podemos añadir y ajustar con esta parte de ajustes que hay en el lado derecho. Y podemos ir construyendo los diferentes formularios o formas que vamos a incluir en nuestra aplicación. También tenemos aquí una parte de métodos que cuando pues, abrimos cualquiera de ellos, pues se nos abre la parte del editor de métodos. Por ejemplo, aquí tenemos este método que se llama preset to default, que pues, sería pues, para poner toda la aplicación en el estado original antes de modificar nada, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya está. En cualquier momento podemos probar, testear nuestra aplicación. Aquí tenemos un motor que es para testear la aplicación. Le damos y nos aparece, pues, como vemos, en este caso, podemos abrir la versión de ordenador. Aquí la tenemos. Al usuario le aparecen pues justamente los elementos que hemos incluido en nuestra interfaz de usuario. Por ejemplo, la frecuencia a la que queremos afinar. Aquí este modelo lo que se trata es de encontrar cuál es la longitud de los brazos del diapasón que nos dan justamente la frecuencia de 440 Hz que se corresponde con un La, con el La central del piano, ¿no? Entonces le podemos dar aquí, podemos ver la geometría, podemos calcular. Ahora mismo no podemos representar porque no tenemos ninguna solución todavía calculada, ¿no? Tenemos una explicación, por ejemplo, aquí hemos incluido una explicación de cuáles son los diferentes parámetros con los que podemos jugar. Podemos elegir el material del que va a estar realizado nuestro modelo, si es acero, aluminio. Todo esto son elementos que están creados en el propio modelo. Y le podemos dar, por ejemplo, aquí a calcular. Y en este caso, pues, lo que está haciendo realmente también es, este modelo incluye un algoritmo de optimización. Es decir, que va a ir buscando cuál es la longitud de los brazos del diapasón adecuada para esta frecuencia objetivo que tenemos especificada de 440 Hz. Bien, pues ya ha terminado y nos ha dado que la longitud pues, es de 82,01 milímetros, ¿eh? Con una tolerancia de 0,1 Hz sobre esta frecuencia. Y además nos ha dado un sonido y aquí tenemos, pues podemos ver gráficos. En este caso son los modos de vibración de a esta frecuencia concreta, ¿vale? Podemos aquí cambiar, vemos la geometría, aquí podemos ver resultados, aquí por ejemplo podemos emitir el sonido, podemos poner una opción aquí para crear un report,
que sale escrito en Word, de una simulación que hemos hecho con con una cierta selección de parámetros. Aquí tenemos el parámetro optimizado. Y esto lo podemos usar como informe, pues para que en la producción pues lo realice con estas características que han sido optimizadas en la propia aplicación. Muy bien, y aquí podemos poner una ayuda. Nos explica cómo utilizar la aplicación, por ejemplo. En este caso está en un PDF, etcétera. Bien. Bueno, cuando cerramos, volvemos. Este es el test de la aplicación, cerramos, pero nosotros podemos después compilar esta aplicación y sería como un programa aparte que se ejecuta sin tener que poseer ni siquiera Console Multiphysics instalado, ni saber nada de cómo se ha creado el modelo por debajo. Voy a abrir un segundo ejemplo para que apreciemos cómo esta aplicación puede ser todo lo completa que queramos. Voy a abrir otra que es un poquito más elaborada. Esta es sobre la simulación de estas piscinas que hay de depuración de aguas o de reciclado de aguas. Está aquí. Este es el modelo calculado, pues está el flujo calculado dentro de esas piscinas. ¿Vale? Y tiene una aplicación creada también. Y podemos hacer el test de esta aplicación. Y vemos cómo pues, es un poquito pues más completa, ¿no? Tenemos aquí una parte de entradas con las características de las piscinas, de los separadores entre una zona y otra de la piscina, de las entradas, cómo son las salidas, las condiciones de operación, de velocidad de entrada, todo eso. Y esto nos permite pues, calcular el flujo cambiando estos parámetros, calcular cuál es el flujo que hay en estas piscinas de reciclaje de agua, ¿no? Y aquí tenemos información sobre los diferentes parámetros que se utilizan, el estatus, etcétera. Podemos ver la malla, hacer mallas, por ejemplo, aquí con diferentes tamaños de elementos. Le he dado, por ejemplo, ahora mismo a crear una malla de tamaño normal, que aparecerá aquí en la ventana gráfica. Vemos que podemos incluir ventanas gráficas con la gran parte de las herramientas de la ventana gráfica que tiene el constructor de modelo. Bueno, aquí abajo, cuando está realizando una operación, tenemos también una barra de progreso. Tarda un poquito en calcular la malla. Además, también estoy con un portátil que no tiene tanta potencia. Bueno, lo voy a parar. A ver si termina. Bueno, lo voy a parar para no estar esperando a esto. Y bueno, aquí sí, ha terminado de crearla. Esta sería la malla de tamaño normal. Podemos ver, pasar a la ventana gráfica y ver, por ejemplo, esta es en la escala de colores está el valor de velocidad en metros por segundo y vemos también las líneas de corriente, etcétera. Muy bien, pues con esta introducción a, la construcción de aplicaciones, espero que se hayan hecho una idea de para qué sirve y cómo se utiliza esta herramienta de Console Multiphysics y voy a dar paso al profesor Alejandro Cifuentes que nos va a ofrecer la masterclass. Muchas gracias. Alejandro. Hola, sí, empezamos. Hola. Pues adelante. Perfecto, muchas gracias, Emilio. A ti. Sí, necesito ser el... Ahora... Vale, ya está, puedo compartir. Vale, ahora estoy compartiendo mi pantalla. Vale, se ve, ¿no? Sí. Vale, pues ahora vamos a dar paso a la masterclass. Vale, yo voy a trabajar directamente en console, lo voy a explicar usando el programa, que es como prácticamente lo hago en mis clases. Y vamos a ir primeramente al Application Builder, ¿vale? Y
para ver los campos de entrada, los inputs que vamos a explicar hoy, primero de todo voy a crear un formulario, que ya os ha explicado Emilio. ¿Vale? Aquí he creado un formulario, se llama formulario 1, ¿vale? Y dentro del formulario hay diferentes objetos. Entonces, la clase de hoy, ¿vale? Aquí arriba donde tengo el ratón, donde pone insertar objeto, aquí vemos un menú desplegable con todos los objetos que dispone la Application Builder. Hoy nos vamos a centrar en los 5 primeros, que son la parte de inputs, que es lo que vemos aquí, estos 5 de aquí. Vamos a ir explicando uno a uno y voy a poner un ejemplo para cada caso y una explicación de todas sus opciones. Vamos a empezar con el input field, ¿vale? Que sería el campo de entrada. Voy a hacerle clic. ¿Vale? Entonces, me aparece el objeto dentro del formulario, ¿vale? El formulario 1 que he creado, puedo poner el objeto en el lugar donde quiera. Y luego iré haciendo test con la aplicación, como ha hecho Emilio, para ver qué le está afectando. Vale, en el campo de entrada, en el input field, este objeto, primero de todo, tenemos la parte del nombre. El nombre nos sirve porque en la parte de los métodos es el nombre que se utiliza para llamar a este objeto. Porque en un método podemos llamar a los objetos para que hagan diferentes cambios. Luego, más tarde, luego lo vemos. El tooltip es una ayuda que se tiene cuando se pulsa, perdón, cuando se mantiene el ratón encima. Más fácil es verlo con el ejemplo. ¿Vale? Aparece un mensaje, ¿vale? Y esto sale en muchas aplicaciones de Windows, aparece. Cuando tenemos el ratón encima, aparece un mensaje, ¿no? Pues aquí podemos explicar. Botón de entrada 1. Esta entrada sirve para, etcétera, ¿vale? Luego, en el campo de entrada, lo que es importante es el source, que sería la fuente. Y lo que quiere decir es, cuando nosotros escribamos aquí, ya sea un número o texto, ¿no? Que es lo que podemos escribir, dónde va a parar esa información, ¿no? Esa información se queda guardada en una variable. Esa variable pueden ser 3 tipos de variable. Una variable global de la Application Builder, una variable local en este formulario de la Application Builder o una variable del Model Builder, es decir, del modelo de console. Ahora no me sale nada porque no tengo creada ninguna variable. ¿Cómo puedo crear una variable? Las puedo crear con estos dos botones de aquí, ¿vale? El de izquierda es para crear una variable global, el derecho para una variable local. Y para crear una del Model Builder lo tengo que hacer en el modelo. Yo voy a crear ahora un segundito en el modelo, ¿vale? Que ahora mismo está en blanco. Voy a generar un parámetro y voy a ponerle mi nombre, lo voy a llamar anchura. Y la expresión va a tener 1. Y ya me adelanto para después, ¿vale? Voy a añadir un componente en 3D, ¿vale? Voy a hacer un cubo, un bloque. Y la anchura le voy a poner anchura, ¿vale? He ligado el parámetro anchura con el bloque que he construido. Vale. Entonces, como ahora, volviendo al campo de entrada, como ahora en el modelo sí que crea un parámetro, sí que me aparece. ¿Veis? Bajando el model, global definition, parameters 1, me sale la anchura. Vale, entonces yo podría seleccionar esta variable como fuente o, de otra manera, también puedo crear una variable global aquí. Vale, entonces aquí también puedo llamarle variable 1. Entonces, data type es el tipo de variables. Hay 4. String, boolean, integer y double. ¿Vale? String sería texto, sería para una variable de texto, donde podemos escribir texto y números, pero lo va a tratar como un texto. Booleana es una variable donde solo puede haber cierto falso, o sea, true o false, o 0 y 1, la interpreta de la misma manera. Integer es una variable para números enteros, es decir, no pueden tener decimales. Y doble es una variable donde pueden haber números con decimales. Esas son las 4 diferencias entre los tipos de variables. En este caso, voy a hacer, por ejemplo, una variable entera, ¿vale? Y siempre me indica el valor inicial que tiene esta variable que acabo de crear. Le voy a decir 0 y le voy a dar OK. ¿Vale? Por defecto, como la he creado utilizando este asistente, se me ha generado la variable y me la ha seleccionado como la variable fuente. En declaraciones es donde podemos ver, aquí a la izquierda, las variables que hemos creado. ¿Vale? Por si no sabéis dónde están, aparecen allí. Vale, ahora, en este caso, ¿vale? Siguiendo ya, una vez teniendo la fuente,
vemos la opción de valor inicial, que en este caso le hemos dicho que sea del dato de fuente. Es decir, él lee la variable que le he seleccionado y el valor que tiene esa variable por defecto es el valor que va a salir por defecto. Si os fijáis, en la variable de anchura tiene el valor de 1. Si le hago clic, aparece el 1 y también en el formulario me aparece el número 1. Esa es la diferencia. Luego podemos hacer un Unit Dimension Check, que es para chequear unidades, pero sería unidades físicas. Y el más importante, que es el Numerical Validation, la validación numérica. Es decir, podemos acotar la entrada numérica de nuestras variables. De esta manera podemos evitar que se cometan errores o que salgan errores cuando el usuario esté utilizando la aplicación. Por ejemplo, un error muy común aquí es si esta variable tiene el valor de 0. Como la variable de anchura está relacionada con el bloque, si el bloque vale una anchura de 0, va a salir un error porque no va a poder construirlo. ¿Vale? Una manera de evitar que se escriba un 0 es haciendo aquí el numerical validation, ¿vale? Donde pone el filter, como puedes, también nos dice cómo quieres el filtrado, ¿no? Básicamente, entero o doble. Vamos a decir entero. Entonces, hacemos check y le decimos el mínimo valor que puede tener, pues puede ser 1, y el máximo valor que puede tener, pues podemos decirle que sean 10 o 100, por ejemplo. Vamos a poner 100. Entonces ahora, mensaje de error. Pues podemos escribir. Este es el mensaje que saldrá de error cuando escribamos un número fuera del rango. Entrada debe de estar comprendida entre 1 y 100. Vale, ahora vamos a ver la validación numérica. Para ello le doy al Test Application. Vale, ya me va a cargar la vista previa de la aplicación, como habéis visto con Emilio. Ahora me sale aquí. Vale. Alejandro, perdona, ¿Sí? que no hemos visto cuando hace el test porque tienes compartida solamente la aplicación, no tu ventana. Ah, vale, la ventana de ahora no la veis, la de la aplicación. Ahora sí. Ahora sí, vale, vale. Es que me había aparecido la otra ventana, vale, ningún problema. Si aparece la entrada fuera de la validación, es decir, si ahora pongo un 0, tengo que salirme, tengo que hacerle clic izquierdo con el ratón fuera para que acepte el número. Vale, entonces me dice el error. La entrada debe estar comprendida entre 1 y 100. Luego en detalles es el error interno que saca console siempre, ¿no? Aquí nos está diciendo, ¿veis? Que el path form1 input field 1, que es el nombre del campo de entrada que tiene console, dice que tiene que estar entre 1 mayor o igual que x, mayor o igual que 100. Vale. Cierro la aplicación y seguimos. El formato numérico es para la visualización del número, si queremos la precisión, el número de decimales que podría tener, si fuera un decimal. Y luego la notación, que podemos hacerlo científica o decimal. Si hacemos científica, podemos hacerlo en base de 10, ¿vale? Entonces aquí nos aparece 1 por 10 a la 0, o con notación de la E, en vez de salir el 10 elevado, simplemente con el exponente. Y luego decimal, que es por defecto, ¿no? Cuando son números pequeños que utiliza. Y normalmente se deja en automático, ¿no? Y entonces el programa decide, en función del número que tengas, si hace una notación o la otra. Y por último, tenemos la posición y tamaño. El tamaño es la anchura que tiene el número, ¿vale? Pues cuando yo la modifico, nos aparece aquí. Ahí, he dicho número, pero me refiero al campo de entrada, ¿eh? Y luego la posición son los píxeles, la posición en píxeles del formulario. Es decir, si yo muevo el campo de entrada arriba, ¿vale? Veis que los números están cambiando, ¿vale? Se puede hacer de manera manual o cuando hacemos el sketch se puede mover de esta manera. Y ya casi por último, la apariencia. Esto sale para todos los campos de los inputs que tenemos. El color del texto, ¿vale? Veis que está cambiando el color. No se ve mucho porque solo está escrito el 1, ¿vale? Pero cambiamos el color del texto, el color del fondo, indicando el alineamiento, si queremos estar a la izquierda, centrado o hacia la derecha, y luego la fuente, es decir, la fuente de letra, ¿vale? Podemos cambiarla a la que queramos.
El tamaño de la fuente, pues tenemos que hacer el número más grande, que estaría bien. Si queremos hacerla en negrita o en cursiva, ¿vale? Con el bold o italic. Y luego el estado de visible o no visible y habilitado o no habilitado. Cuando no está visible, aquí en lo que veis no aparece, ¿vale? O sea, lo mantenemos oculto. Y el enabled, ¿vale? Que sea habilitado o no, aparece en gris, pero cuando hagamos el test de la aplicación no nos dejará escribir, ¿vale? Y estas dos opciones se utilizan mucho cuando utilizamos métodos porque podemos hacer que a partir de alguna condición, ¿no? Habilitemos o deshabilitemos un campo de entrada. De esta manera podemos hacer que el usuario final, que el que trabaje con la aplicación, utilice o no este campo de entrada. ¿Vale? Sobre todo para evitar errores, ¿no? Porque a lo mejor o puedes hacer una opción o la otra, pero si haces la otra, la primera tiene que estar deshabilitada porque si no, se estropearía el modelo. Y por último, tenemos la parte de eventos, que esto lo que hace es cuando se modifica, ¿vale? Porque dice en data change, cuando hay un cambio en el dato, cada vez que modificamos la variable, escribimos en el texto de entrada, podemos hacer que se ejecute un método, ¿vale? Como ha explicado Emilio, en los métodos podemos escribir código. Vale, os voy a hacer uno muy sencillo para que veáis cómo funciona la parte de eventos que se utiliza mucho. En este caso voy a hacer un método que simplemente lo que va a hacer es construir la geometría. ¿Vale? Entonces voy a crear el método, lo voy a crear por aquí por la derecha. O no, espera, lo voy a crear porque puedo hacer el método local, pero me apetece más que sea en global. Entonces voy a ir arriba a la izquierda y voy a darle a New Method y voy a decirle un método global. ¿Vale? Nombre del método, voy a llamarle construir barra baja geometría. Vale, y le digo OK. Ha entrado al método para ir rápido. Luego voy a darles record code, ¿vale? Lo que va a hacer es registrar todo lo que estoy haciendo. Es una grabación. Voy al model builder y le digo en geometría construir. Vale, vuelvo otra vez, paro de grabar, ¿vale? Y me sale la línea de código que, que hace la ejecución de la geometría. Vale, vuelvo otra vez a mi formulario y ahora vuelvo a habilitar, que se había deshabilitado, y le voy a decir que ejecute este método. Cuando le doy a un método, sí que nos sale a la parte derecha, en el campo de entrada, veis ahí un pequeño icono que sale como una libreta de texto y un ojo, ¿vale? Este es el icono de que está ligado a un evento, a un método en este caso. Y para ver los cambios, voy a hacer un segundo, un gráfico, y le voy a decir que me visualice la geometría. Vale, para que veamos qué está pasando, ¿no? Y ahora le voy a dar otra vez a test de aplicación. Ya un segundo que tarda en cargar. Ahora lo que va a pasar, aquí ya lo tengo, aquí, así lo podéis ver. Ahora lo que va a pasar cuando yo modifique este valor, como está ligado a la anchura del cubo, del bloque, como también está con el método, cada vez que cambie el valor, se ejecutará el método y entonces la geometría se cambiará. ¿Vale? Voy a ponerle un 2, ¿vale? Cuando salgo, la geometría se ha cambiado. ¿Vale? Vemos que funciona. ¿Vale? Ahora está haciendo el 3, etcétera. Vale. Ya tenemos el primer campo de entrada. Lo voy a poner aquí arriba a la izquierda. Vale, el siguiente. El siguiente se trata de un botón. ¿Vale? Como el nombre indica, es un botón. ¿Vale? Le podemos cambiar el nombre en el texto. ¿Vale? Podemos decirle, voy a llamarle geometría. ¿Vale? A este botón le podemos poner iconos. ¿Vale? Por defecto aparecen todos los iconos que tiene console para botones, pero siempre si uno quiere, a la derecha puede añadir cualquier imagen desde una librería. O sea, abre la imagen, se guardará en la librería que tiene la aplicación, que está aquí a la izquierda, y podemos utilizar cualquier icono. ¿Vale? En este caso yo voy a poner el icono de la geometría, el de 32, es de 32 píxeles, y tamaño le voy a decirle en grande. Vale, aquí tengo la geometría. Luego tenemos el estilo, si lo queremos de esta manera o de esta otra. El tooltip, lo de antes que he explicado, que aparece cuando ponemos el ratón encima. Y el keyboard shortcut es si queremos un acceso directo del teclado al botón. ¿Vale? Por ejemplo, control, alt, etcétera. Vale, con el botón podemos ejecutar comandos. Por defecto, podemos utilizar comandos que vienen del modelo, ¿vale? Si tuviéramos
físicas también saldrían, ¿vale? Si yo voy, por ejemplo, a la geometría, pues me dice, puedes ejecutarla, puedes dibujarla, el mallado igual. Comandos de, pues, guarda la aplicación, guarda el archivo, etcétera. Y también podemos hacer comandos de métodos, ¿vale? Como el de construir geometría. Yo en este caso, para hacer el ejemplo, voy a utilizar el método de construir geometría, ¿vale? Sería exactamente igual si le diera a la parte de geometría 1, ¿vale? Y le diera a correr. Cuando le doy clic al comando, que va a utilizar el botón cada vez que se pulse, me aparece aquí abajo, ¿vale? Me sale el comando, construir geometría, el icono, ¿no? Y argumentos si tiene una entrada, ¿vale? Se pueden poner más de un comando. Podemos hacer que haga varios métodos o varias entradas. Podría ponerlo en duplicado. ¿Veis? Puedo ponerlo tantas veces como quiera. O con las flechas puedo elegir cuál se ejecuta primero o cuál siguiente. Y bueno, lo voy a eliminar con este botón de aquí que vemos, ¿vale? Y luego tenemos las acciones de diálogo. Esto sí aparece un diálogo, una ventana emergente que la cierre. Y luego, de manera igual que en el primer campo de entrada, la posición y tamaño y la apariencia. Vale. Ahora vamos a ver cómo funciona el botón. ¿Vale? Voy a ir al campo de entrada al primero y le voy a quitar el que no haya evento, ¿vale? Para si lo hacemos nosotros manualmente. Le doy a abrir la aplicación y entonces, ahora cuando cambie el número no se va a modificar la geometría, pero cuando yo pulse el botón sí que la geometría se va a modificar. Es un botón muy sencillo, pero puede ser muy útil porque ya veis que con el botón se puede ejecutar cualquier método. El test de la aplicación, si yo ahora le pongo 10, no pasa nada porque no está el evento y si le doy al botón se construye la geometría con un valor de anchura de 10. Perfecto. Vale, voy a cerrar y seguimos. Vale, dejo este aquí arriba a la izquierda también. Siguiente objeto, el toggle button. Este es un botón en el que hay dos posiciones, habilitado o deshabilitado, ¿vale? Aquí lo llamamos seleccionado o clear, ¿vale? O sea, pulsado o no pulsado. Es muy parecido al botón anterior, pero en este caso nos da la opción de que hay dos acciones. Podemos hacer que ejecute una acción cuando está habilitado y luego otra completamente diferente cuando está desactivado. ¿Vale? Vamos a hacerlo paso a paso. El icono y demás es exactamente igual como el de antes. La fuente, vamos a decirle la variable, ¿no? Que va a tener fuente. Yo para hacer el ejemplo la voy a trabajar con la variable de anchura, ¿vale? La que hemos dicho antes. Ay, no, perdón. Me he liado. No, que eso viene después. La fuente en este caso es simplemente, vamos a darle una global. Ya va a ser booleana. Voy a llamarla booleana. El tipo de datos es booleano, ¿vale? Valor inicial, le vamos a decir que sea. Vamos a verla aquí en booleana. Está como true, ¿vale? Está como cierto. ¿Vale? Y en esta variable es donde se va a guardar si está activado o desactivado. ¿Vale? En principio, esa variable no la vamos a usar para nada más, ¿no? Simplemente tiene el valor por defecto, pero cuando hacemos una aplicación sí que interesa saber si el usuario ha pulsado un botón o está activado o no está activado, ¿vale? Con esta variable es la que nos da la información. Y luego, que lo que me había enviado es el choose commands to run si está habilitado y luego si está deshabilitado. Aquí sí vamos a utilizar la variable de parámetro. Entonces lo que voy a hacer va a ser dos métodos. Voy a hacer un método que lo que voy a decir que la variable de anchura tiene un valor de 10 y luego voy a hacer otro método que la variable de anchura tiene un valor de 20. ¿Vale? De manera que si está activado vale 10 y si está desactivado vale 20. ¿Vale? Entonces veremos que ese valor va cambiando. Para ello voy a hacer otro método, así muy sencillito, voy a llamarle valor 10. ¿Vale? Y otra vez voy a darle al código, voy al builder, al parámetro, le digo que tiene 10, aplicación y paro, ¿vale? Y ya me dice, pues, este es el código que estás utilizando, ¿vale? Le dices set, le dices, lo vas a decir a la anchura, tiene un valor de 10, vale. Voy a duplicar este método, cambio el nombre, decirle valor 20, y le voy a cambiar en vez de 10, le pongo el 20, vale. Entonces ahora volvemos otra vez al toggle button. Entonces ahora le decimos, si está seleccionado, vamos a métodos y le decimos tiene valor de 10. Y si está deseleccionado,
¿vale? Le doy doble clic y le digo 20. ¿Vale? Entonces aquí ya me sale la acción, ¿no? Seleccionado, valor 10. He seleccionado, valor 20. Perfecto. Esta es la diferencia que tiene este botón. Luego en posición y tamaño exactamente igual y aparece igual que lo que hemos explicado antes. Vale, vamos a hacer la prueba. Antes de hacer la prueba, yo voy al parámetro de anchura y le digo que tiene valor 1 por defecto otra vez. Vale. Le da a habilitar la aplicación. Ahora me va a cargar la aplicación y lo vamos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo pulse el botón, aquí lo tenemos, ¿vale? Cuando pulse el botón, ahora estaba por defecto pulsado, ¿vale? Por eso no cambiaba porque el código no lo ha ejecutado, pero ahora está despulsado, vale 20, lo pulso, vale 10. Despulso 20, 10, ¿vale? 10 y 20. Este es el valor de la variable. No está cambiando la geometría porque no hay código que habilite que cambie la geometría. Si yo pulso, sí que lo hace, ¿vale? 10, 20, pongo aquí y me hace 20. ¿Vale? 10 y 20. Perfecto. Vale, ya tenemos otro botón más. Siguiente objeto. Tenemos un checkbox. ¿Vale? El checkbox sirve para seleccionar si queremos que esté habilitado o deshabilitado alguna cosa. ¿Vale? Lo parecido al toggle button, pero en este caso solo hay una opción. ¿Vale? No tenemos dos acciones. O está habilitado o está deshabilitado. Pero como evento en sí, solo hay si se cambia el valor, no como el botón de antes. Entonces, ¿qué podríamos decirle? Por ejemplo, vamos a hacer la parte de que si habilitamos un checkbox, podemos hacer que el campo de entrada donde está el número se quede invisible, ¿no? Que se desactive. ¿Vale? Y luego podríamos decirle, lo que pasa este es más difícil porque tendríamos que hacerle en el método, tendríamos que añadir un condicional y decirle si está ya deshabilitado el número, se habilita o no. ¿Vale? Es complicar más, ¿vale? Simplemente vamos a hacer la primera parte para no liarnos. Entonces, voy a crear una fuente y voy a decirle una variable, ¿vale? Voy a decirle booleana2, ¿vale? Tipo booleana. Esta variable simplemente lo que nos está indicando es si está el checkbox habilitado o deshabilitado. ¿Vale? Por defecto le hemos dicho que es falsa. Vamos a ver la booleana, ¿vale? La segunda es falsa. Y como elige el valor inicial de la fuente, pues primero va a estar cleared, ¿no? Sin estar pulsado, ¿no? Sin estar con el check, ¿vale? En off. Perfecto. Tiene tamaño, apariencia. Vale, y ahora tenemos que crear el evento. Entonces voy a crear el evento, es decir, el método. Voy a decirle deshabilitar. Vale, le voy a darle OK. Y ahora voy a grabar un momento el código. Un momento al formulario, a la casilla. Y le digo que se desactive. Y mira, también que se vuelva invisible. Vale, vuelvo otra vez al método, paro. Vale, aquí tengo el código escrito. Y ahora lo voy a enlazar con el evento. Voy al formulario, a checkbox. Y entonces ahora digo el evento deshabilitar. Vale. Ojo, tengo que volver a activarlo. Vale, pues lo había desactivado antes. Y ahora vamos a hacer el test de la aplicación. Entonces ahora vais a entender lo que digo del condicional. Que tiene que haber un condicional. Vale, ahora me va a cargar la aplicación. Aquí está. Entonces, cuando yo pulse aquí, se va a deshabilitar. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo habilito, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está ejecutando el mismo evento, otra vez. Como ya está deshabilitado, pues se vuelve a deshabilitar el campo de entrada 1. Entonces, ya deja de funcionar, ¿vale? El botón. ¿Qué se tendría que hacer en el checkbox? Se tendría que poner en el método que usa el checkbox un condicional. Hay que escribir aquí un if, ¿vale? Y habría que buscar la condición de si el input field ya está deshabilitado, ¿no? Está en false, entonces lo habilitas. Si no es el caso, pues lo deshabilitas. Y de esta manera, entonces conseguiríamos el checkbox que tuviera dos funciones, cuando se habilita y cuando se deshabilita, ¿vale? Sería el ejemplo. ¿Qué estamos consiguiendo con el checkbox? Hacer lo que hace el toggle button. Porque el toggle button, lo bueno que tiene es que le podemos decirle en un método sin condicional,
podríamos decirle aquí, deshabilita el campo de entrada y con la otra acción, habilítalo, ¿vale? Entonces teníamos dos métodos, ¿vale? El ejemplo estoy utilizando el mismo, pero claro, cuando haces una aplicación, como hay tantas opciones por hacer, se pueden buscar otros casos de aplicación en el que interesa más bien hacerlo todo en un método con condicionales o interesa hacer diferentes métodos. Vale. Esto estaría, esto lo quito y pasamos al siguiente, que es el último, vale, el combo box. El combo box, lo bueno que tiene es que podemos enlazar diferentes tipos de variables. Podemos enlazar texto con variables enteras o dobles. Ahora lo vamos a ver. El combo box en sí mismo lo que hace es una lista, ¿vale? Saldrá un menú desplegable de una lista y en el cual el usuario puede elegir un valor, ¿vale? Un nombre que haya en la lista. Vamos a empezar a construirlo, ¿vale? Primero de todo necesitamos una fuente. Yo le voy a decir que la fuente va a ser el parámetro de anchura, ¿vale? Ese va a ser mi fuente. Ese va a ser de lo que se seleccione en la lista, ¿vale? El valor que va a tener final va a agregarse en la variable anchura. Y luego tenemos que crear lo que se llama la choice list, ¿vale? Vamos a crear una choice list global, ¿vale? Voy a darle aquí al más. Vale, entonces aquí es donde tenemos lo que digo yo del enlace. A la derecha escribimos el nombre que va a aparecer en pantalla, ¿vale? Puede ser también un valor numérico, ¿vale? Como un valor en texto, ¿vale? Podemos decirle 1. Pero el que importa de verdad es el de la izquierda, el value. Este valor va a ser el que va a tener el valor de anchura. Entonces, es importante que el valor que escribamos aquí, el tipo de variable, ¿no? Tiene que ser el mismo tipo de variable que está en la fuente. Aquí no vale escribir un texto si la fuente no es un texto, la variable, ¿eh? Como la variable anchura es un entero, solo puedo poner números enteros. Si pusiera un número decimal, no funcionaría, ¿vale? Me saltaría un error. Pero voy a decir 1, 1, 2, 2, ¿vale? 3, 3 y 4, 4. ¿Vale? Podría poner más, pero con 4 vamos a entender. Doy al OK y entonces ahora se me ha generado una choice list que la podemos ver en declaraciones a la izquierda, ¿vale? Vemos aquí que está la choice list. Aquí vemos los valores y los números display. Estas choice list se pueden crear también con métodos. Incluso en una de mis clases vemos cómo creamos una choice list desde cero, es decir, que genere la choice list que se tendría en los parámetros. Es decir, todos los parámetros que tendríamos por aquí, no lo estoy escribiendo, ¿no? Pero todos los parámetros que puede tener un modelo, podemos hacer que los lee todo, crea un vector y luego copia el vector y lo pone aquí, en toda la choice list. Y crea una choice list con todos los parámetros, ¿vale? Es una manera que se puede trabajar. Todo esto mediante un método. En esta choice list que hemos creado aparece aquí y luego aquí, en el combo box, ¿vale? Como la he creado desde este asistente, ya me la ha seleccionado, pero si tuviéramos más choice list, nos salen aquí a la izquierda, ¿vale? Seleccionamos qué choice list queremos y luego le damos a la flecha hacia la derecha. Entonces va hacia el otro lado y entonces aquí está seleccionada. Solo puede haber una seleccionada. Como está seleccionada, vemos ya que tiene el valor primero que hay en la choice list, que es el valor de 1. Si le doy al botón de Allow Other Values, lo que le estoy diciendo es que también pueda escribir el usuario. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que ir con cuidado con esto, porque aquí no podemos hacer una validación de datos. Si aquí escribiera un valor, en este caso no funcionaría porque tendría que escribir un valor numérico, no un texto, ¿vale? Que es la fuente de la anchura. ¿Vale? Para otros casos puede servir el Allow Other Values. Si solo es un valor numérico, pues podemos decirle que solo sea un valor numérico. Y luego tenemos posición y tamaño, la apariencia exactamente igual. Y eventos. También podemos hacerle que cuando se modifique la choice list haya un evento. Aquí, ¿qué podremos hacer? Pues el mismo evento de cambiar la geometría. Así que lo pongo, voy a decir el método de construir geometría. Y vamos a hacer la última prueba. Vale, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, cada vez que cambie el valor del choice list, va a cambiar la anchura de nuestro bloque. Un segundo que carga la test de la aplicación.
Aquí está. Entonces, por defecto está en 1, no hay problema. Ahora si cambio al 2, ¿vale? Se me va a construirlo al 2. Y también como está ligado al mismo parámetro, que es la anchura, también me sale en el campo de entrada en el primero el valor que tiene, ¿vale? 2, 3, ¿vale? Y 4. ¿Vale? Como veis, y si lo hago con la rueda del ratón, ¿vale? Puedo ir cambiando los valores. ¿Vale? Este sería el campo de entrada del combo box. Y ya está. Ya hemos visto los 5 inputs que tiene el constructor de aplicaciones. Como veis, no solo son los inputs lo que hay, ¿no? Sino también existen más objetos de formulario. Todos estos objetos de formulario los veo en la asignatura que imparto en el máster de Console Multiphysics, en el máster MUCOM. Y hasta aquí mi masterclass. Abrimos ahora el turno de preguntas y de dudas. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, antes, mientras se formulan preguntas o hay comentarios, iba a añadir algo más. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Bueno, pues simplemente presentar brevemente el máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Console Multiphysics. Estamos en la tercera edición, que empezó hace un par de días, que va de octubre a junio. Y aquí, pues, tenemos varias asignaturas. Tenemos asignaturas básicas, de aplicación y avanzadas. Estamos ahora mismo con las asignaturas básicas en octubre, noviembre y diciembre. Después veremos la de aplicación enero, febrero y marzo, y las avanzadas en abril y mayo. Y estas son las asignaturas, las básicas, pues vemos todos los fundamentos de Console Multiphysics, el flujo de trabajo, como creación de geometría, material enmayado, estudios y resolvedores, los resultados, veremos la interfaz física y matemáticas básicas. Después vienen a partir de enero la asignatura de aplicación, en que tenemos aplicaciones con los módulos específicos de Console Multiphysics, de mecánica estructural, mecánica de fluido y calor, electromagnetismo, ingeniería química y electroquímica, acústica y trazado de partículas. Y ya finalmente, en los meses de abril y mayo, tenemos asignaturas avanzadas, que son estas que ven aquí. Una de ellas es la del constructor de aplicaciones, y por eso quería llegar hasta este punto, que esta asignatura la imparte el profesor Alejandro Cifuentes, que es el que nos ha mostrado la masterclass hace un momento. Las otras asignaturas son constructor de físicas, optimización, para realizar cálculo de optimización. Una vez que tenemos ya los modelos realizados, poder optimizar el diseño de ese modelo o parámetros de entrada clave del modelo, más la Console Multiphysics. Y una cosa que tiene que ver mucho también con el constructor de aplicaciones es la escritura de métodos Java en Console Multiphysics, porque ya hemos visto que esa programación de métodos está basada en Java, y pues para entender un poco el fundamento de esa escritura de métodos, ¿no? La asignatura de constructor de aplicaciones, propiamente dicha, que es esa que le he mencionado, pues este es el contenido, ¿no? Hay una primera parte sobre constructor de aplicaciones y las herramientas básicas, y después se describen las dos herramientas principales del constructor de aplicaciones, que son el editor de formularios, con todas sus herramientas, la descripción de los objetos, cómo se utilizan, cómo se dibuja, también cómo se organiza la interfaz de usuario, y la programación de métodos, como ya hemos visto. Dentro de este máster también todos los alumnos realizan un trabajo fin de máster que se realiza de enero hasta junio. Hay varias modalidades, pueden ser trabajo fin de máster propuesto por los profesores o por los propios alumnos, o en colaboración con empresas externas, que colaboran con el máster. El periodo oficial de matriculación pues acabó hace unos días, pero tenemos siempre una opción de matriculación fuera de plazo hasta finales de noviembre, que cualquier persona interesada que no se haya podido por algún motivo inscribir en el periodo oficial, pues siempre puede contactar con nosotros en la página de contacto que aparece aquí, y podemos admitirlo, porque ahora al principio, además, todas las clases quedan grabadas. El profesorado también facilitará su recuperación y puesta al día, y todos los materiales están en el campus virtual de la Universidad de Málaga.
Y nada más, si tienen algún interés en este máster, pues pueden contactar conmigo a través de la web, en el formulario de contacto. Y muchísimas gracias. Simplemente mencionar esta posibilidad de formación. Bueno,